Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Eterno Elohim el día de hoy porque nos permite tener vida, nos ha dado salud y nos da esta oportunidad tan linda como cada semana de poder estar compartiendo sus sagradas escrituras, hablando de ellas, comentando de ellas, escudriñándolas y por supuesto compartiéndola con ustedes también a través de estos medios. El día de hoy vamos a reflexionar, analizar una historia que contiene el libro de los jueces en el capítulo 13. Me refiero a la historia de Sansón, muy conocida por supuesto dentro del mundo evangélico, dentro del mundo religioso, dentro del mundo cristiano, como usted quiera llamarle, incluso dentro del mundo secular, del mundo no cristiano. La historia de Sansón ha traspasado la tangente, las líneas, los parámetros que se manejan dentro del mundo religioso, por llamarlo de alguna manera, y también ha sido sabido por el mundo secular. Esta historia contiene varios misterios que el día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a hacer un pequeño análisis. Digo un pequeño análisis de ello porque en estos videos no profundizamos a una gran escala, tratamos de hacerlo lo más simple posible, con el objetivo también que quede allí el bichito en nuestra mente, ese bichito que nos insta o nos corcome o no nos deja tranquilos hasta que tenemos que investigar, tenemos que escudriñar, ¿no es cierto?, de una manera más profunda, como le ocurría a los hermanos de Berea, que cada vez que el apóstol Pablo les visitaba, les llevaba una enseñanza, una interpretación de las escrituras, una explicación de ella. Los hermanos de Bereda, una vez que Pablo se iba, revisaban las escrituras para ver si esa interpretación, esa enseñanza del apóstol Pablo estaba correcto, iba con las escrituras, y nosotros también debemos actuar de la misma forma. Así que en estos cortos videos, en este corto tiempo que compartimos la palabra del Señor, no, lo hacemos, ¿no es cierto?, de una manera lo más simple posible, de la manera explicada más simple posible, que todos entendamos y comprendamos, pero que a la vez quede ese hambre en nuestra alma, en nuestro espíritu, quede ese deseo de aprender y de investigar, ¿no es cierto?, las cosas que acá analizamos, ¿no es cierto?, a una menor escala. Entonces la historia de Sansón contiene varios misterios que vamos a tratar de hacer un análisis el día de hoy, ¿no es cierto?, con respecto a la vida de Sansón, al entorno en torno a la información que tenemos de la historia de Sansón, que se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 13. Así que vamos a comenzar leyendo varios versículos más o menos para tener en contexto la historia y poder comentar algunas cosas de ellas acá, ¿ya? Leo entonces en el capítulo 13 del libro de los jueces, verso 1 en adelante. Yo creo que vamos a leer hasta el verso 22, ¿ya? Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda,
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a los hijos, a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se le contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Vamos a leer entonces hasta el verso 22. Ya más o menos tenemos con la lectura que hicimos, tenemos más o menos el contexto de la historia de Sansón. Y usted ya habrá notado seguramente, ¿no es cierto?, que aquí hay muchas cosas misteriosas, ya que vamos a tratar de explicar, ¿no es cierto?, de la manera más sencilla, en la menor escala posible, ¿no es cierto? Y para que después usted también investigue, más o menos va a tener ya la base para investigar, para profundizar y analizar estos misterios, entre comillas, ¿no es cierto?, que encontramos en la historia de Sansón. Bueno, la historia comienza diciendo, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel comienza dándonos este dato histórico, que Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jachén. Debido a esto, ¿no es cierto?, Jachén permitió que
estuvieran bajo el yugo de los filisteos por 40 años, hasta que Hachén levantara un caudillo, un hombre, ¿no es cierto?, que los comenzara a liberar de la opresión de los filisteos, ¿ya? Y entonces fue en esta situación que se le aparece, ¿no es cierto?, un ángel enviado por Hachén a anunciarle a esta mujer, la esposa de Manoa, una mujer que no había podido tener hijos debido a su condición biológica, a su parte estéril, digamos, no podía tener hijos. Y este hombre, este ángel, se le aparece anunciándole que va a tener un hijo. ¿Ya? Y aquí viene uno de los misterios, ¿ya? Uno de los misterios que está, ¿no es cierto?, en el verso 5, donde él le dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Es lo primero que vamos a explicar, qué es lo que significaba nazareo. Ya, acá nosotros quiero hacer aquí la comparación que seguramente muchos se confunden. Nazareo con nazareno son cosas muy distintas. ¿Ya? Aquí la palabra está traducida como nazareo, pero en hebreo es nazir. Esa es la palabra en hebreo correcta, podríamos decirlo, nazir. Y fue traducida acá, ¿no es cierto?, al español, al castellano fue traducida como nazareo, y de ahí surge esta confusión a veces con nazareno, que no es lo mismo. Por ejemplo, Yeshua fue nazareno, se le decía nazareno porque él venía de la ciudad de Nazaret. Entonces a los que descendían de Nazaret o los que venían de la ciudad de Nazaret se les llamaba o se les apodaba de esa forma los nazarenos. Y Yeshua fue un nazareno, pero no nazareo, como está acá, ¿no es cierto?, mencionado. Y de ahí viene esta confusión, ¿no es cierto?, porque suenan más o menos parecidas estas palabras, nazareo con nazareno, ¿ya? Y como fue traducida acá al castellano como nazareo, aún tenemos más esa confusión, porque la palabra correcta es nazir, ¿ya? Nazir. ¿Y qué es lo que era nazir? Bueno, nazir era una persona apartada, separada para Dios, ¿no es cierto?, que tenía que cumplir ciertos requisitos, entre ellos no beber vino o nada que proveniera de la vid, ¿ya? No cortarse el cabello y no tocar nada muerto, ¿ya? No tenía que ver nada con los muertos, incluso con sus familiares. Él no podía ni siquiera acercarse a algo muerto, o a un velorio, a un funeral de un muerto. Esos eran los requisitos para un nazir, para alguien que hacía un voto nazir, o nazareo, como está traducido al castellano, ¿ya? Este era un voto que hacían las personas en esos años, ¿ya? De hecho, nosotros vamos a encontrar que Pablo hizo este voto en su periodo ministerial. Ustedes lo van a encontrar allí en el Nuevo Testamento, pueden investigarlo también. Pablo hizo este voto, nazareo, ¿ya? O este voto nazir, ¿ya? En su tiempo ministerial. Él con otras personas que también lo acompañaban. Y este voto podía ser un voto por un tiempo determinado,
como también podía ser de por vida. En el caso de Sansón era de por vida. Dice acá que el ángel le dijo que él iba a ser nazareo desde su nacimiento hasta su muerte, es decir, era el voto de Sansón iba a ser de por vida, ¿ya? Y este voto demandaba abstenerse entonces de todo producto que viniera de la vid, demandaba no tener contacto con los muertos y demandaba, ¿no es cierto?, no cortarse nunca el cabello. Eso eran, por lo menos la Biblia menciona esos tres requisitos, ¿ya? Bueno, yo aquí ocupé la Biblia del Oso un poquito para ver su traducción. Lo he dicho muchas veces, la Biblia del Oso tiene esta riqueza que se apega bastante a las traducciones más originales del hebreo y del griego. Entonces me sirve mucho para ver estos casos. Y la Biblia del Oso, por ejemplo, nombra este voto nazareo, lo nombra como nazarco. Así lo menciona la Biblia del Oso, nazarco, y está un poquito más cerca de Nazir, que es el idioma hebreo, ¿ya? Así que ahí nos acercamos bastante al idioma más original, ¿ya? Entonces, en esto consistía el voto nazir o el voto nazareo, ¿ya? Otro de las cosas que tenemos que explicar es, por ejemplo, en el verso 6, cuando se le aparece este varón a esta mujer, la mujer lo describe cuando le cuenta a su marido, dice que este hombre, este ser que se le apareció, ella lo describe que tenía aspecto como de un ángel y era temible. En el verso 6 dice: y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Ese es otro misterio que contiene aquí la historia de Sansón, porque ¿cómo pudo la mujer comparar a este hombre el aspecto que tenía? Ella dice, su aspecto era como de un ángel de Dios. Para que ella pudiera compararlo, ella tendría que conocer a un ángel, ¿ya? Tendría que conocer a un ángel para que ella diga, el hombre que me visitó era semejante o igual a un ángel de Dios. Tenía que tener un punto de comparación. Y aquí vamos a explicar un poquito esto. Es probable, bueno, en esos tiempos fue muy común, muy común. Hay muchas dentro de la historia bíblica, dentro de los libros históricos de la Biblia, vamos a encontrar que en varias oportunidades se le aparecieron ángeles a muchos personajes bíblicos. Entonces es probable que esas historias, ¿ya?, esas apariciones, por supuesto, iban, ¿no es cierto?, esos relatos de cuando se aparecían ángeles a ciertas personas, esos relatos y esas historias fueron traspasándose oralmente, en algunos casos escrito, en algunos casos también podríamos decir de alguna manera impresos en rocas en aquellos tiempos, en tablillas, el aspecto
de estos ángeles, a las personas que se le apareció un ángel, muchas veces lo expresaban en dibujos, en rocas, en tablillas o en algún otro tipo de objeto, ¿no es cierto? Entonces, estaba esta información ya sea oralmente o a veces impregnado o imprimido, ¿no es cierto?, en alguna piedra, en alguna tablilla, o también escrito, ¿no es cierto?, de cómo era el aspecto de un ángel relatado por las personas a quienes se le apareció en ciertos momentos. Y es probable que la esposa de Manoah tuviera también esta información, ¿no es cierto?, más o menos las historias de cómo eran los ángeles en los momentos que se le aparecieron a ciertas personas, y ella al tener esta información en su cerebro, ¿no es cierto?, en su disco duro, ¿ya?, en su memoria, cuando se le aparece este varón, ella teniendo esta información o las características más o menos de cómo era un ángel, por los relatos de otras personas a quien se le había aparecido en su momento, ella lo compara, ¿no es cierto?, a este varón con un ángel. ¿Ya? Esa es probablemente una de las explicaciones más correctas con respecto a este misterio que encontramos acá, porque la mujer de Manoah dice, ¿no es cierto?, que el varón que se le apareció, el varón de Dios, tenía este aspecto como un ángel de Dios y era temible. Era temible probablemente por su voz, por la forma de hablar, ¿ya? A lo mejor su voz generaba un cierto temor o la forma de decir el mensaje, ¿ya? Generaba este temor que causaba un poco de miedo. Puede ser eso también a lo que la mujer de Manoah se refiere, ¿no es cierto?, que su aspecto era como un ángel de Dios, ¿ya? Y era, dice, temible en gran manera. Este es otro de los misterios que hay que investigar, porque no es la primera vez que una persona se encuentra con un ángel o el ángel la visita y la persona dice estas palabras, que era como el aspecto de un ángel de Dios. También lo vamos a encontrar en otros escritos, ¿ya?, de la Biblia. Así que es probable que esa información de cómo más o menos eras un ángel se manejaba en varios aspectos, ya sea oralmente o ya sea escrito, ¿no es cierto?, como está escrito en varios libros, o también, ¿no es cierto?, en ciertos dibujos que quedaron impregnados o que dibujaron en piedra el aspecto de cómo era un ángel. Y esto nos va a aclarar a lo mejor un poquito más adelante cuando empecemos a analizar otras cosas acá. Nos vamos a encontrar a qué más o menos se podría estar refiriendo la mujer de Manoah. Otro de los misterios, ¿no es cierto?, que vamos a ver acá. Bueno, estaba claro que era un ángel que provenía de Dios, ¿ya? Cuando él hace este sacrificio, cuando él toma este cabrito, ¿no es cierto?, y lo quema en el fuego, hace un holocausto, ¿ya?, y lo quema en el fuego y la llama comienza a subir hacia el cielo. Este ángel, ¿no es cierto?, dice que se ganó en medio de la llama y desde el medio de la llama se elevó hacia el cielo. Y ahí ya les quedó claro a Manoah y a la mujer de Manoah que definitivamente no solo tenía un aspecto de un ángel, sino que era un ángel. Era un ángel de Dios. Y aquí es donde sale esta expresión de Manoah, ¿no es cierto? Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos,
porque a Dios hemos visto. Y de aquí, ¿no es cierto?, nacen muchas teorías, ya teorías basadas en la teología de en la teología del reemplazo, en la teología de la Trinidad. Nacen, ¿no es cierto?, aquí estas teorías, ¿no es cierto?, de que este ángel era Cristo, que este ángel era Dios mismo y muchas otras cosas, ¿no es cierto?, basados no en la escritura, sino en esa teología, porque la Biblia dice otra cosa, ¿ya? Entonces acá, para nosotros entender estos dichos de Manoah, hemos visto a Dios, ¿no es cierto?, tenemos que entender un poquito el pensamiento, cómo se pensaba en ese tiempo, que es muy distinto al pensamiento que manejamos en el siglo XXI. Entonces aquí nosotros cometemos el error, ¿no es cierto?, porque nosotros interpretamos las escrituras basados a veces en teologías establecidas, ¿ya?, que a veces están muy lejos de la realidad histórica de las escrituras, y están muy lejos de la realidad del pensamiento que había en los tiempos antiguos, y cometemos ese error al interpretar estas cosas con el pensamiento del siglo XXI. Y aquí cometemos ese error. Por ejemplo, dice Manoah que ellos sintieron miedo porque habían visto a Dios, pero el pensamiento de ese tiempo, de esa época, era, por ejemplo, que cuando una persona mandaba a un representante en su lugar a visitar a ciertas personas, ya sea para darle una noticia, una información o cualquier cosa, para ellos equivalía o tenía el mismo peso o el mismo valor como que si fuera la persona realmente. Me explico. Si un rey, por ejemplo, mandaba a un siervo ante una familia para darle una noticia o para que esa familia le diera algo al rey, y mandaba a un siervo, esa familia consideraba que la persona que fue era el rey mismo, aunque haya sido un siervo. Para ellos equivalía lo mismo como que si el rey estaba presente a través de esa persona. Así funcionaba el pensamiento bíblico en ese tiempo. Incluso en los tiempos de Yeshua aún se pensaba de esa forma, ¿ya? Aún se pensaba de esa forma. Entonces, cuando Manoah ve que sube el ángel a través de la llama, ¿no es cierto?, para él, aunque era un ángel, era un servidor de Dios, alguien que Hachén mandó con esta información para ellos, a anunciarles que iban a tener un hijo. Para Manoah fue como que Dios mismo los visitó. Tenía la misma equivalencia. Entonces, nosotros con el pensamiento y con la teología del siglo XXI, ¿no es cierto?, que yo ya les mencioné, se ha interpretado de esta forma y nos perdimos toda la riqueza histórica, nos perdimos toda la riqueza del pensamiento que existía en ese momento al interpretar, ¿no es cierto?, incorrectamente, aplicándole el pensamiento del siglo XXI. ¿Ya? Esa es una de las cosas que había que explicar también aquí en la historia de Sansón, ¿ya? Suele interesante, ¿no es cierto?, aquí vale rescatar
que una vez que la mujer de Manoah le cuenta a su esposo que fue visitada por un varón de Dios, que todavía ellos no sabían que era un ángel, al contarle la esposa a Manoah que van a ser padres de un hijo, que les van a hacer un hijo, y que va a ser devoto nazir, o un voto nazareo, ¿ya? Que va a tener que abstenerse de todo lo que es sidra, de no tocar muerto y de no cortarse el cabello. Pero a ellos les queda la duda cómo criar a un hijo nazareo. No tenían claro cómo hacerlo, los detalles, y a Manoah le preocupa esto, que si va a nacer un hijo y que va a ser nazareo, cómo tenemos que ser con él, cómo tenemos que criarlo, cómo tenemos que actuar con él. ¿No es cierto? Fueron muchas las preguntas que se hace Manoah. Ora a Hachén para que vuelva a enviar a este varón a visitarlos y les explique de una manera más amplia, ¿no es cierto?, los detalles, cómo criar a este hijo bajo el voto nazir. Hachén oye su oración y vuelve a enviar, ¿no es cierto?, a este varón, que ya sabemos que era un ángel, y le da la información a los padres un poco más completa, ¿no es cierto?, de cómo tenían que ser con el niño, cómo tenían que actuar, cómo tenían que criarlo, ¿ya? Y es aquí entonces, ¿no es cierto?, donde ya después nace Sansón, a quien le ponen el nombre Sansón, y aquí vamos a explicar otro misterio aquí, porque los padres le preguntan a este ángel por su nombre en el verso 17 del capítulo 13 de los Jueces. Dice: entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? ¿Ya? Honremos aquí no necesariamente está hablando de que para que te adoremos, ¿ya? Para que te adoremos como un Dios, no está hablando de eso. En la antigüedad existía la costumbre de honrar a una persona, sobre todo a los padres. Una de las maneras de honrar a los padres era que cuando a uno le nacía un hijo, uno le ponía el nombre de su padre. Y eso era, en cierto modo, una honra, era una forma de honrar a mi padre, poniéndole el nombre de él a mi hijo. Era una de las formas de honrar. Y es probable aquí que cuando le pregunta a Manoah el nombre, ¿cuál es tu nombre?, para que cuando nazca el niño te honremos, lo más probable es que se esté refiriendo a ese pensamiento de que cuando naciera el niño querían ponerle el nombre de esta persona para poder de alguna manera honrarlo, ¿ya? Dice en el verso 18: y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Aquí también ya tenemos otro error de traducción, que también vale corregirlo, porque como dice, mi nombre es admirable, y de aquí, ¿no es cierto?, de nuevo surge esta teología de la Trinidad, esta teología del reemplazo, ¿no es cierto?, avalando, ¿no es cierto?, que el nombre, que esta persona era, este ángel era Cristo mismo, porque su nombre era admirable, considerándolo, ¿no es cierto?, o comparándolo con los dichos de Isaías, ¿ya? Y tratando, ¿no es cierto?, de encajarlo allí. Pero aquí ya tenemos un problema, porque en las traducciones más originales o más cerca a los originales,
como lo es la Biblia del oso, por ejemplo, no dice admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Mi nombre está oculto, ¿ya? Así que no tiene nada que ver con admirable. Acá este es una cosa de traducción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esos son los problemas que tenemos con las traducciones, ¿no es cierto? Que nos llevan a, o nos inducen a cometer errores de interpretación a veces, ¿no es cierto? Y tenemos esos problemas, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con admirable, ¿ya? Porque los textos más antiguos dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué preguntas mi nombre? Mi nombre es oculto o está oculto o no te lo puedo decir, ¿ya? Entonces ese es otro de los misterios y aquí es donde nosotros ahora vamos a interpretar un poquito el nombre de Sansón, porque es probable que aquí se nos revele algo. No digo que es así, ¿ya? Pero es probable, ¿ya? Es probable que aquí se nos revele no el nombre del ángel, porque al parecer el ángel no le da su nombre a Manoa, solo le dice que su nombre está oculto o que su nombre no puede ser revelado, ¿ya? Pero esta pareja le puso por nombre a su hijo Sansón. Y aquí nos puede revelar el nombre Sansón un poquito el aspecto del ángel, a cual a la mujer de Manoa le llamó la atención, porque ella compara el aspecto de este varón como un ángel de Dios. Y es probable que en el nombre de Sansón se nos revele no el nombre del ángel, pero sí su aspecto. ¿Por qué? Porque ellos le ponen Sansón, que en hebreo, en el idioma hebreo es Simson, que quiere decir sol o semejante o parecido al sol. Eso quiere decir Sansón, ¿ya? Está asociado a la luz y al calor, a la fuerza y el poder. Es probable que como el ángel no le reveló su nombre, entonces no le pusieron el nombre del ángel, pero sí buscaron un nombre que hablara del aspecto del ángel. Podría ser, porque Sansón significa sol o semejante o parecido al sol. Y es probable que el rostro del ángel tuviera ese aspecto de alumbrar, de tener un brillo, de tener su rostro una semejanza a la claridad del sol, ¿no es cierto? Porque algo en el ángel no era normal como el resto de los hombres para que la mujer dijera su aspecto es como el aspecto de un ángel de Dios. Y aquí puede que el nombre Sansón nos esté revelando el aspecto del ángel. Y eso hacía, ¿no es cierto?, que en muchos casos se aparecieran ángeles a personas que nunca habían visto un ángel, que nunca habían estado en presencia de uno. Cuando se les aparecía, para ellos estos personajes tenían el aspecto de un ángel, porque seguramente los que lo habían visto antes habían descrito que el ser que se les apareció, su rostro era brillante, su rostro reflejaba una luz poderosa semejante al sol. Y es probable que de aquí, ¿no es cierto?, ellos sacaran este nombre Sansón, que significa sol o semejante o parecido al sol, ¿ya? Que representa luz, fuerza y poder.
Así que ahí hay un misterio, ¿no es cierto? Un misterio que también se los dejo ahí para que lo investiguen, ¿ya? Que está en torno a esta historia de Sansón. Ahí tenemos varias cosas que analizar, varias cosas, varios misterios que investigar, y se los dejo yo en sus manos para que ustedes sondeen de una manera responsable, ¿no es cierto? De una manera, cuando digo responsable, sacándose todo tipo de teologías que a veces nos hacen alejarnos del contexto histórico, del pensamiento histórico de la época, del entorno cultural de la época, ¿no es cierto? Y las teologías, estas nuevas teologías, ¿no es cierto? Que cuando digo nueva me refiero del siglo III, del siglo IV, del siglo V en adelante, ¿no es cierto? Estas teologías que surgieron con la teología del reemplazo, con la teología de la Trinidad, y todas estas teologías están con un pensamiento basado, ¿no es cierto?, no en el tiempo bíblico, no en el tiempo que se escribieron, que sucedieron los hechos, sino con un pensamiento de su época. ¿Y para qué hablar con las nuevas teologías del siglo XXI que se alejan mucho más, ¿no es cierto?, de la verdad histórica o de las verdaderas palabras que se dijeron en su momento, ¿ya? Así que ahí les dejo este misterio también, ¿ya? Y vamos ya a terminar, ¿no es cierto?, haciendo una pequeña reflexión que le vamos a llamar el pecado de Sansón. Los padres estaban claros cómo tenían que criar al niño, porque se los mencionó el ángel cómo tenían que criarlo, cómo tenían que actuar bajo este voto que iba a ser para toda la vida en el caso de Sansón. ¿Y cuál fue el problema aquí? El problema no fueron los padres, el problema fue Sansón, si creía o no creía esta historia que los padres le contaron, cuando él fue tomando conciencia, cuando él fue haciéndose adulto, cuando él fue creciendo, cuando los padres le iban contando a lo mejor a cada momento, a cada instante, que él era una persona diferente porque llevaba un voto sobre su vida, un voto nazir. Una cosa era que el contacto que tuvieron los padres con este ángel que provino de Hachén a darle esta información, ¿ya? Otra cosa era que Sansón creyera esa historia. Otra cosa era que Sansón aceptara este voto nazir en su vida y que actuara de acuerdo al voto que se había hecho con él. Era una cosa muy distinta. Y aquí encontramos varios problemas porque al parecer Sansón no tomó en serio este voto nazir en su vida, porque probablemente lo consideró a lo mejor una historia, lo consideró algo fuera de lugar en su época, algo tal vez no creíble, y no fue tomando en serio y fue desafiando. No solo lo tomó en serio, no lo tomó en serio, sino que fue desafiando este voto nazir en su vida. Y esto es lo más terrible, porque una cosa es no creer, una cosa es hacerse el tonto, ¿no es cierto? Decir, bueno, a lo mejor mis papás en su época habían tantos misterios, tantas historias y ellos fueron confundidos, o su creencia era de su tiempo, hoy día creemos en otra cosa. La cosa es, el asunto es que la escritura nos menciona y nos relata el hecho de que para Sansón no fue tomando en serio este voto nazir, sino que todo lo contrario, fue desafiando este voto, ¿ya? O fue desafiando esta situación
en su vida. Por ejemplo, Sansón no tenía que tocar nada muerto, y menciona la escritura que ustedes después pueden leerla ya más completa, ¿no es cierto? Yo por ahorrar tiempo no lo voy a leer en este momento, pero ustedes van a encontrar en la historia acá, ¿no es cierto? Son pocos capítulos. Van a encontrar en la historia de Sansón que Sansón no tenía que tocar nada muerto. Sin embargo, cuando él se enamora o le llama la atención una mujer filistea, él le pide a sus padres que vayan, ¿no es cierto?, desciendan a esta ciudad filistea y tomen a esta mujer. Tomarla significaba ir a negociar con los padres de la muchacha, ir a hacer un acuerdo, un compromiso de casamiento, ¿ya? Con los padres de esta chica, y eso significaba, cuando Sansón le dice, vayan y tomen a esta mujer, porque ella me agrada. Creo que así dice, sí, así dice acá, dice que ella me agrada. Bueno, ahí ya tenemos otro problema de traducción, porque en la Biblia del Oso dice, ella agradó a mis ojos. Y justamente a Sansón le sacaron los ojos, con sus ojos pecó, y como se dice que el pecado enceguece a las personas, nos enceguece a veces a nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuando estamos en un pecado, todo el mundo lo ve, menos nosotros no vimos nada, estamos ciegos, es como que nos sacaran los ojos, y esto le pasó a Sansón, solo que a Sansón le pasó literalmente. Finalmente le sacaron sus ojos, y la Biblia del Oso lo menciona así. Ya acá en la traducción que tenemos nosotros, a la 1960, dice, tomen a esta mujer, tómenme a esta mujer porque ella me agrada. Pero en los textos antiguos dice, porque ella agradó a mis ojos, o ella me entró en los ojos. Y ya Sansón está, ¿no es cierto?, cometiendo un error, porque él ya no se está guiando por el voto nazir, no se está guiando por Hashem, se está guiando por su vista, está funcionando de acuerdo a su vista, a su corazón, que era engañoso en ese momento, y comienza a desafiar ahora el voto nazir, comienza a desafiar las instrucciones de Hashem, a no considerarlas y actuar por sí mismo. Después ustedes van a encontrar que cuando van a hacer el compromiso con los padres de esta chica, Sansón se encuentra en el camino con un león, a cual lo mata como si nada, ¿no es cierto? Los padres no se dan cuenta de esto, pero al pasar los días regresan por el mismo camino, y él va a ver el cuerpo del león, y encuentra allí que está, ¿no es cierto?, está plagado de abejas, que las abejas habían cultivado miel en el cuerpo del león, y él toma de esta miel, come de esta miel, sin revelárselo a sus padres, escondido de sus padres, come de esta miel, y no solo eso, sino que toma del panal de esta miel y le lleva a sus padres para que también coman, desafiando el voto nazir, porque en el voto nazir no tenía que tocar muerto, nada muerto, no solamente ser humano, sino que nada muerto, ni personas, ni animales, ni nada de eso, ni tenía que acercarse a un cadáver. En eso consistía una de las reglas o de los requisitos en el voto nazir, no tocar nada muerto, y él, sabiendo esto, desafió o mostrando o diciendo, no creo en esto, ¿ya? No creo en esta historia que mis padres me han contado, y él desafía todo esto. Y comienza a darse cuenta que aunque desafiaba y iba nadando contra la corriente, el poder o la fuerza sobrenatural que estaba en él,
que no era la fuerza común de un hombre, no desaparecía. Entonces él pensó y dijo, todo esto es una mentira, todo esto es un engaño, pero para no herir a mis padres no les digo nada, pero yo desafío a escondida de ellos, yo desafío este voto nazir, ¿ya? Y lo comienza a hacer, ¿no es cierto? Y se da cuenta que el poder permanece en él y empieza entonces a lo mejor a pensar que en realidad la fuerza no tiene que ver con el voto nazir, no viene de ningún otro lado, sino que simplemente la fuerza está en él, que él es autosuficiente, que su fuerza es natural en él, que no tiene que depender de un voto o de lo que haga o deje de hacer, ¿ya? Finalmente, Sansón, ¿no es cierto?, revela a Dalila, otra mujer filistea, de la cual también se enamora, y le empieza a revelar de que su fuerza está en el cabello, aunque él no creía eso. Él no creía eso porque una vez que le cortan el cabello, esta mujer Dalila llama a los filisteos y le dice a Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón dice, me voy a librar como lo he hecho antes. De la misma forma que me he librado en otras oportunidades, lo voy a hacer ahora. Pero ya la fuerza no estaba en él, porque esa fue el cortarse el cabello, el ya no considerar que el voto nazir estaba en él, fue lo último que ya hizo Sansón. Había desafiado completamente el voto nazir, cortándose el cabello. Ya estaba demostrando que él no creía en ese voto, que no creía en las instrucciones de Hachén, que todo era una mera historia que había girado alrededor de él, y que en el fondo la fuerza estaba en él de forma natural, que él dominaba esta fuerza cuando él quería. Bueno, y esa fue la gota que rebasó el vaso. Ya demostró completamente Sansón su ignorancia, su insensatez, su soberbia, su orgullo, su vanagloria, su ego. Le salieron todas estas cosas a la luz y finalmente, ¿no es cierto?, a Sansón le sacan sus ojos y recién ya comienza entonces Sansón a darse cuenta del error que había cometido, de la torpeza que había hecho, el no considerar, ¿no es cierto?, el voto nazir, no considerar las instrucciones de Hachén, y a darse cuenta ahora, ¿no es cierto?, que en realidad la fuerza no estaba en él, no dependía de él, sino que dependía en obedecer las instrucciones de Hachén. ¿Qué podemos nosotros reflexionar a través de la historia de Sansón el día de hoy? Amados hermanos, Hachén nos da la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, la sensatez, nos da la fuerza, nos da la salud para ejercer nuestro trabajo a diario, en cualquier lugar que nos desempeñemos, en cualquier rubro que nos desempeñemos, en cualquier profesión que nos desempeñemos, en cualquier oficio que nos desempeñemos durante el día. Hagamos lo que hagamos, todo lo que hagamos, amados hermanos en el Señor, proviene de Hachén. Las fuerzas que tenemos provienen de Hachén. La salud proviene de Hachén. La inteligencia, la sabiduría, la astucia a veces para resolver problemas en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestra vida cotidiana, no proviene de nosotros, amados hermanos. Es Él quien nos dota de sabiduría, de inteligencia. Es Él, amados hermanos, que nos dota a veces y nos capacita cuando no entendemos algo, cuando no comprendemos, cuando no sabemos hacer algo. Es Él que nos capacita, es Él que abre nuestro entendimiento.
Es Él quien despierta las neuronas de nuestro cerebro para que aprendamos, para que nos capacitemos, para que podamos, ¿no es cierto?, recepcionar información. En fin, todas estas cosas provienen de Hachén, queramos o no creamos. Amados hermanos, que no seamos torpes como Sansón, creyendo a veces que somos seres inteligentes porque es natural en nosotros, creyendo a veces que somos más inteligentes que otros, somos más capaces que otros. No es así, amados hermanos. Hachén nos capacita, Hachén nos da luz, Hachén nos orienta, Hachén, amados hermanos, nos da la sabiduría, la astucia para hacer tantas cosas en este mundo, para ejercer nuestro trabajo, en lo que nos desempeñemos, para conducir una familia, para convivir con los vecinos, con nuestro prójimo, para vivir en comunidad. Todo esto proviene de Hachén. Recuerde siempre esto, amados hermanos. Lo único que nos separa de un animal es el racionamiento. Y entre el racionamiento y un animal hay un hilo muy delgado. Como le pasó, por ejemplo, a Nabucodonosor, uno de los reyes de Babilonia, que pensó que su sabiduría y su inteligencia y las capacidades para gobernar uno de los imperios más grandes que ha existido en la humanidad, pensó que todo eso provenía de sus capacidades, de su inteligencia, pero Hachén le mostró que no. Lo dejó por 7 años, le quitó el raciocinio y que quedó un animal. Amados hermanos, que la soberbia a veces no nos consuma, que el orgullo y que el ego no nos confundan, haciéndonos pensar que somos seres inteligentes y que esa inteligencia es parte natural de mi ser, de mi vida, no reconociendo en nuestra vida que todas estas cosas provienen de Hachén. Hachén es capaz de hacer sabio al sencillo y al inteligente hacerlo necio. Amados hermanos, yo espero que esta historia les sirva a ustedes también, que ustedes también puedan reflexionar a través de ella y también puedan investigar estos misterios que revisamos, ¿no es cierto?, en torno a la historia y a la vida de Sansón. Son cosas muy profundas y muy lindas donde podemos sumergirnos y con responsabilidad, ¿no es cierto?, y con claridad de la palabra del Señor y con la luz que el Eterno nos da del cielo, que Él alumbra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento y nos da revelación de su palabra, nos ayude para entender estos misterios que están aquí, ¿no es cierto?, no solamente en la historia de Sansón, sino en muchas otras. Así que, amados hermanos, Jehová Shalom, si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana.